Seguimos a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo. Ayer volvió a ser noticia la reforma a la salud y esta vez por las jugaditas en el Congreso para que se lograra quórum o no. O sea, es decir, algo pasó con la reforma a la salud, con la comisión accidental, se quejaron personas de la oposición y finalmente usted, Sebastián, ¿tiene armado el muñeco de qué fue lo que pasó en el Congreso? Digamos, yo creo que un poco cada espacio hace su cálculo político, su show en redes sociales, su puesta en escena, pero al final pues se logró el acuerdo que se tenía y era crear una subcomisión donde, Camila, con 23 personas y no 170 se puedan tramitar las diferencias y la evidencia científica técnica para alcanzar un acuerdo. Lo que pasó, lo que alborotó a la gente es que primero se aprobó pues la ponencia afirmativa para el segundo debate que sea en plenaria de la Cámara antes que la subcomisión. Entonces salieron los congresistas un poco bravos a decir no habrá subcomisión, pero al final de la tarde pues el presidente de la Cámara, Andrés Calle, firmó y creó la subcomisión que tiene 23 representantes a la Cámara y será, dicen ellos, ahí donde se va a tramitar pues las preocupaciones para que pues las diferentes fuerzas se sientan representadas y se apruebe o no la reforma a la salud en segundo debate. Oscar, usted que ha hecho cubrimiento del Congreso de la República durante muchos años, yo diría décadas, ¿esto que vimos o que estamos viendo en el Congreso de las jugaditas, esto ha sido de toda la vida en el legislativo o es que ahora se están aumentando las jugadas que se hacen los unos a los otros? Mire, Camila, si algo hay en el Congreso de la República son jugaditas. Ahí hay un cultivo que nunca se acaba de jugaditas. Y resulta que las jugaditas vienen casi siempre de manos de los más veteranos, los que saben exactamente cómo logran darle la vuelta, cómo darle la vuelta a la tuerca para acomodar las cosas. Yo estoy seguro, Camila, que esto fue una jugadita completa. Y le voy a contar por qué. Porque lo que se buscaba era que hubiera quórum. Si no había quórum, no había manera de tramitar ninguna, ni siquiera la creación de la subcomisión. Y por eso cuando hay quórum, convocando a la oposición oposición llega, arman el quórum, inmediatamente llega la aprobación de la ponencia. Yo creo, Camila, que eso es lo que hay, son jugaditas en el Congreso y vamos a tener que acostumbrarnos a muchas, en este gobierno, en los anteriores y en los que siguen, en este Congreso, en el anterior y en los que siguen. Esa comisión o esa comisión accidental, ¿de cuántos congresistas, cuántos representantes tiene, Sebastián? 23. Son 23 representantes. Dos de esas representantes son la representante por la Alianza Verde, Marta Alfonso, y la representante por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, y quiero saludarlas a las dos. Representante Alfonso, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muy buenas tardes ya, encantada de estar acá. Mil gracias por acompañarnos y representante Arbeláez, gracias por estar usted también aquí con nosotros. Gracias, Camila, por la invitación, un saludo especial a la audiencia de Blue Radio y a la representante Marta Alfonso, mi colega. Desde la oposición, pero principalmente del Partido Verde, dos representantes como lo son Catherine Jubinao y Catherine Miranda hicieron pues una serie de exposición de motivos en sus redes sociales mencionando que acá había habido una jugada y que no hay realmente intención de concertación de esta reforma a la salud y que se quiere imponer por la forma en que se conformó esa comisión accidental. ¿Usted coincide con ellas, representante Arbeláez? ¿Usted no está de acuerdo ni contenta tampoco desde la oposición, como lo es Cambio Radical, con cómo se conformó esa comisión? Bueno, pues tengo varios reparos frente a la subcomisión. La primera es que creo y un poco como la constancia que dejamos durante el debate que se dio hace un par de días en el Congreso era pues de la necesidad de que esta subcomisión quedara conformada antes de la votación del informe de ponencia. Y esto un poco porque pues son muchos los reparos que se tienen o muchas las propuestas que se tienen en todo el articulado y el informe de ponencia pues recoge toda la ponencia y todo el articulado de la reforma a la salud. Sí, para mí era importante que la subcomisión se hubiera creado y que todos hubiéramos podido estar en sintonía de crear esta subcomisión antes de poner el informe de ponencia a votación, entendemos, y para mí esto también le permitió al gobierno tener un pulso, un titular de que avanzaba la reforma y yo creo que por eso también lo hicieron, de someter a consideración el informe de ponencia. Esto le permitía, como efectivamente pasó, al gobierno decir que tenían un triunfo y que avanzaba la reforma a la salud sin concertación. Entonces, pues hoy que ya está creada la subcomisión después de muchos ires y venires, de tratarnos de pronto como conspiradoras porque habíamos varias representantes
habíamos impulsado esta subcomisión y pues nos trataron también de hacer jugaditas. Yo no sé si jugadita pues es convocar al diálogo, de haber logrado que se aprobara una proposición que convocara precisamente a ese llamado del gobierno nacional, del presidente de la República, y que nos sentara a todos los partidos a concertar un texto de reforma a la salud donde se pudieran inclusive tener las visiones de todos los partidos. Es que la bancada del Partido Cambio Radical radicó precisamente un proyecto de ley estatutaria en la Comisión Primera que se hundió en tiempo récord y que ni los ponentes, ni el gobierno, ni el presidente, ni nadie se sentó con nosotros a decirnos, venga, ¿cuáles son esas propuestas de cambio radical que están recogidas en ese proyecto y recojámoslas aquí con las que coincidimos que son bastantes en nuestra propuesta de reforma de salud del gobierno? Entonces, pues esta yo creo que es la oportunidad, la ventana, la oportunidad para que podamos no solamente escucharnos entre nosotros, que nos escuchamos todos todo el tiempo en el Congreso de la República, de escuchar otros actores. Ahora, Camila, ¿qué me preocupa? El tiempo. 10 días sin prórroga me parece que es muy poco tiempo para poder escuchar a todos los actores. Creo que pues es equivocado poner unos tiempos tan apretados cuando estamos hablando de un diálogo nacional. ¿Qué me preocupa? Otra de las cosas sobre la subcomisión, que los coordinadores sean solamente los ponentes. O sea, yo creo que aquí yo había pedido especialmente que pusieran de coordinadora a Julia Miranda, quien había solicitado la subcomisión. Pusieron 2 coordinadores de la subcomisión afines al gobierno, 2 ponentes defensores del gobierno nacional de esta reforma, y yo sí creo que para lograr concertación deben haber primero pues puntos de vista diferentes. Es un poco lo que decíamos de la subcomisión, pues si vamos a hacer una subcomisión donde pues va a pasar lo mismo que en la comisión séptima, que no fue ponerse de acuerdo en algunos puntos, pues no vamos a lograr de pronto avanzar. Yo confío un poco en la capacidad de concertación de la representante Marta Alfonso, más que el del representante Mondragón, y estoy segura que pues con este ministro, que llega un nuevo ministro diferente a la ministra Corcho, que fue la que lideró el debate en la comisión séptima de Cámara de Representantes, pues de pronto pueda ser diferente. Representante de la Alianza Verde, Marta Alfonso, usted digamos que es una de las representantes del Partido Verde que pues sigue estando de acuerdo en muchas de las cosas con el gobierno nacional, a diferencia, por ejemplo, de algunas de sus compañeras, como lo son Catherine Miranda y Catherine Jubinao, que las dos están también en el Partido Verde, pero haciendo abierta oposición. Y ahí es otra de las, digamos, entre comillas, jugaditas que se acusa, hizo el presidente de la Cámara, Andrés Calle, porque mencionan que la sacó a ellas y la metió a usted del Partido Verde, que es mucho más afín al gobierno y a la reforma. ¿Eso es así? Es decir, claramente usted representa una voz completamente distinta a la de sus colegas en el partido y en la bancada. Seguramente puedo representar una voz distinta, pero también represento la legitimidad de una persona que conoce a profundidad la reforma, el texto de articulado, que ha estado en cada detalle, que ha participado y recogido la información de más de 53 audiencias públicas que se han hecho. En esta reforma llevamos 7 meses de radicación en el Congreso y por lo menos 6 meses más, es decir, yo llevo en este tema de la reforma más de un año, 6 meses previos en donde el Ministerio hizo múltiples convocatorias para plantear cuáles eran los ejes de la reforma. Nunca conocimos un articulado antes de que se hubiese radicado en el Congreso, pero hubo por lo menos 7 talleres a donde asistimos muchos congresistas a escuchar de qué se iba a tratar la reforma, cuál era la filosofía, el sentido, el objetivo de cada uno de los capítulos que conformaban esa reforma. Entonces, puede que yo sea una voz distinta a la de mis compañeras de bancada, pero creo que soy una voz legítima. Yo llevo un año, más de un año, estudiando esta reforma. Yo he estado, como les digo, en cada detalle del articulado de la primera ponencia, de esta segunda ponencia. Lo segundo que quisiera decir es que yo creo que
no se le puede llamar jugadita hacer respetar el trámite legislativo. Las subcomisiones ni siquiera existen como una herramienta de la ley quinta. Existen las comisiones accidentales. La Corte Constitucional ha sacado sendas sentencias hablando del alcance de estas comisiones accidentales. No pueden de ninguna manera una comisión accidental sustituir las responsabilidades, los alcances de una comisión. De acuerdo, representante. Estamos de acuerdo y el objetivo es noble. Tampoco de la plenaria. No, de acuerdo. El objetivo es noble, de concertar, de que estén todas las fuerzas y puede ser algo útil para que se llegue, eso es cierto. Pero creo que acá el cuestionamiento no es directamente contra usted como persona, que puede ser alguien muy riguroso, muy juicioso, sino es de manera colegiada cómo podría funcionar esta subcomisión. Y le tengo unos números para que lo conversemos y quiero oír su opinión. Ustedes, el Pacto Histórico, tienen 25 puestos en la Cámara de Representantes de 187. Esto es más o menos 12-11% del espacio. Y en esta subcomisión, solamente el Pacto Histórico, no le estoy sumando, por ejemplo, Comunes, Maíz, que son de la coalición, tienen 5 en la subcomisión. Eso me indica que están absolutamente sobrerepresentados en la subcomisión. Tienen el 12% en la Cámara, pero en la subcomisión tienen casi el 30% de los espacios. Pero mira, la subcomisión tiene tal vez 5 personas del pacto y te voy a decir cuántas de la oposición. Está Polo Polo, está Andrés Forero, está la doctora Carolina Arbeláez, está Erika Sánchez, está Julia... Doctor Alfonso, el Centro Democrático tiene un puesto. El Pacto Histórico tiene 5 y le estoy dando los números que son números fríos. El Pacto Histórico no tiene el 12% de la Cámara de Representantes y en la subcomisión tiene el 30%, casi el 30%. Están absolutamente sobre representados. Entonces, ¿cuál es el criterio matemático para conformar la subcomisión? Pues que la doctora Julia Miranda presentó su proposición diciendo que todos los partidos debían estar representados en la subcomisión. Pero el Pacto Histórico está sobre representado. Es que le estoy dando los números, doctor Alfonso. Todos los espacios tienen un puesto y el pacto tiene 5. No, pero doctor Alfonso, usted está diciendo que el Pacto Histórico no es un partido y efectivamente no lo es, pero fue una única lista Congreso. Entonces, obviamente ahí sí se tiene que tratar como partido. Pero ellos allá siempre en las intervenciones, yo diría, la coalición, por ejemplo, hoy de oposición también tiene varias, yo les digo, por ejemplo, la doctora Carolina Arbeláez hace parte del bloque de oposición, el doctor Andrés Forero hace parte. Somos 20 representantes, doctora Marta, e igual el partido Centro Democrático también recoge 16 representantes y el resto también son que se hicieron elegir como una coalición en una misma lista. Pero yo, más allá de eso, a mí lo que me preocupa realmente es las garantías que se están dando para lograr la concertación con los demás actores. O sea, yo lo que siento un poco, Sebastián, es que con estas interpretaciones jurídicas quieren deslegitimar que es que la subcomisión no frena el trámite, que es que la subcomisión no es legítima en el Congreso, cuando lo hacemos todo el tiempo. O sea, durante la discusión del plan de desarrollo, Marta, y usted me dirá que no, representante Alfonso, si no se hizo una subcomisión para poder lograr ponerse de acuerdo con las proposiciones que estaban presentando los demás partidos. Durante la discusión de un proyecto que tenemos en estos momentos en la comisión primera para referente a la revocatoria del mandato, se hizo una subcomisión para revisar las proposiciones de los demás partidos. O sea, las subcomisiones hacen parte del diario vivir del Congreso de la República. Decir ahora que no es legítima una subcomisión, me parece que pues esto es entonces decir que todo lo que hemos venido haciendo en el Congreso de la República que son legítimas, pero mira que tú misma me das la razón cuando dices que se crean en el marco del trámite legislativo. Ya habíamos aprobado la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, o cuando se estaba construyendo la ponencia para segundo debate, se crea una de las subcomisiones que se creó, porque se crearon varias. Entonces ya estamos en la discusión del articulado cuando se crean esas subcomisiones o comisiones accidentales, como realmente se deben llamar. Se crean es en el marco del debate del articulado de un proyecto de ley, no antes de que se discuta, porque si se crean antes, le estamos quitando absoluta legitimidad y desinstitucionalizando el
Congreso diciendo, no, la ponencia que salió del primer debate, el trabajo que hicieron los congresistas en una comisión constitucional no sirve y hay que volver a revisar la ponencia. Eso no se ha visto, eso es desinstitucionalizar el Congreso. Así que yo creo que la comisión se crea en el momento en el que se tiene que crear, que es una vez se aprueba la ponencia positiva, que se puede entrar a discutir el articulado. Antes no, porque antes significaría echar por la borda el trabajo que hicimos los representantes que hacemos parte del equipo de ponentes, el trabajo de discusión de la Comisión Séptima, que de hecho revisó cerca de 400 proposiciones y, como digo, más de 53 audiencias en las que participaron cerca de 10.000 personas en todo el país. Entonces uno no puede decir que con una figura pequeña, que además es para darle celeridad al trámite legislativo, no para suspenderlo, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, que con una figura, entonces uno puede desinstitucionalizar a la Comisión Séptima y puede desinstitucionalizar a la plenaria. Si no, pues acabemos el Congreso, porque entonces no tendría sentido. Pero mire, representantes, que yo creo que para convocar a un diálogo ni siquiera hubiéramos necesitado una subcomisión. Finalmente la subcomisión lo que logra es recoger ese espíritu del presidente Petro de convocar a un diálogo que nunca se logró materializar, que nunca se encontró una metodología, eso nunca pasó. Iba a iniciar la discusión del proyecto de reforma a la salud sin que eso se materializara, y esa era un poco la preocupación de nosotros como partido y de muchos de los partidos al interior del Congreso de la República. Yo lo único que tengo que decir, y que me parece importante, aprovechando aquí la presencia de la representante Alfonso, es que ojalá se den las garantías. Mire, hoy se convocó de manera virtual. A mí no me parece que esto tenga la seriedad que debe de tener. O sea, nosotros no podemos estarnos ahora reuniendo en la virtualidad para mirar a ver cuál va a ser la metodología. Entiendo que pues hoy es día sin carro y entonces esos fueron los argumentos que se dieron para citar virtualmente a la subcomisión, pero yo creo que el primer punto de la metodología de esta subcomisión tiene que ser que nos debemos de reunir de manera presencial, convocar a todos los actores. No sé cómo van a ser el término de los 10 días cuando ni siquiera son prorrogables. O sea, lo primero que dice la subcomisión en el decreto, o la comisión accidental, como pues la llamó la mesa directiva, es que son 10 días no prorrogables. Entonces, si resulta que los términos no nos dieron para poder lograr escuchar a todo el mundo, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo creo pero que hacen falta garantías. Para ustedes nunca habrá nada que los satisfaga. La reforma, si viene de un proceso profundo de concertación, es un documento... Pero concertación ¿con quién, representante Alfonso? ¿Con no usted y con el representante Mondragón? Porque con el resto del Congreso que tienen responsabilidades individuales no han concertado. Más de 400 proposiciones que se revisaron en primer debate. Y quiero decirles una cosa, la misma Catherine Miranda ayer saca en su Twitter una solicitud de reunión perentoria de esta comisión. Tenemos 10 días, por supuesto nos toca reunirnos en las condiciones que sea para poder avanzar. Seguramente hoy es una primera conversación para decir, bueno, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo concertamos una metodología de trabajo, un mecanismo para poder avanzar en ese proceso de diálogo que convoca esta comisión? Y entonces, si no tenemos hoy Congreso abierto, si no hay día con carro y entonces la gente puede mostrar eso como una dificultad, hay representantes que ya viajaron a sus regiones de los que están en esa comisión, y lo que dijimos fue, bueno, hacer una reunión virtual para que avance el trámite. Es que el fin de una comisión accidental es la celeridad legislativa. No es para obstaculizar un proyecto de ley, es para tratar de llegar a acuerdos frente a un proyecto que no genera consenso en la plenaria o en la comisión y que por tanto requiere de un mecanismo expedito que permita avanzar en la discusión. Y eso lo hacemos y entonces tampoco les gusta. O sea, sí, realmente de buena fe se convoca hoy para poder avanzar, precisamente porque entendemos que solo hay 10 días para este proceso. Oscar, esta discusión que estamos oyendo o este intercambio de argumentos entre las dos representantes es muy importante para los colombianos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del procedimiento para discutir quizá la reforma más importante
que hay hoy en el Congreso de la República y que ha querido promover el gobierno nacional, que es la reforma a la salud. ¿Y por qué es la reforma más importante? Pues porque la salud nos afecta y el sistema de salud nos afecta a todos los colombianos. Y por eso es importante que tengamos los ojos puestos en cómo se está tramitando una reforma que todos los sectores coinciden en que se necesita. Una reforma al sistema de salud que se necesita. La discusión es cómo va a ser esa reforma. ¿Cuál va a ser esa reforma? Y aquí están en el Congreso de la República las partes y la oposición principalmente diciendo que les están haciendo jugadas para que la argumentación dominante sea la de la bancada del gobierno y no la de la oposición. Pero mire, Camila, tan importante es lo que se está planteando y lo que se está discutiendo en estos momentos, que esas jugaditas terminan muchas veces costando una reforma, porque cuando la Corte Constitucional hace el análisis constitucional, la exequibilidad de la ley, muchas de esas reformas que son tramitadas a punta de jugaditas, la Corte Constitucional termina tumbándolas, hundiéndolas definitivamente. Entonces, en este caso, lo que decía la doctora Arbeláez sobre las garantías que deben tener todos los partidos y todo, incluyendo la oposición, es muy importante. Y por eso yo le quiero preguntar, doctora Arbeláez, por el tema de las garantías. Es decir, en este momento las cuentas en el Congreso parece que cambiaron con respecto a la aprobación de la primera, la propuesta inicial. Ahora lo que sigue en el segundo debate y demás, doctora Arbeláez, ¿las cuentas siguen siendo las mismas? Es decir, el Partido Liberal, por ejemplo, el Partido de la U, ¿siguen manteniendo esa posición inicial, o ustedes en el Congreso, que conocen mucho la letra menuda de lo que está ocurriendo adentro, creen que el Partido Liberal y el Partido de la U han logrado acuerdos con el gobierno, dice la doctora Pedraza, por ejemplo, en la Cámara, que a punta de mermeladas para sacar adelante esta reforma? Pues lo que vimos en la votación del informe de ponencia fue el respaldo, por supuesto, del Partido de la U, del Partido Liberal, no sé basados, digamos, en qué tipo de concertación programática o en qué tipo de concertación referente a las proposiciones que ellos tenían, en cuáles van a ceder o no van a ceder el gobierno nacional. No las conozco, no se han hecho públicas, entonces por supuesto que eso pues nos genera pues un poco de cuestionamiento de saber pues a qué juega la U y a qué juega el Partido Liberal, porque además también vemos pues un ponente de la reforma a la salud, pues saliendo a decir que pues una militante, por ejemplo, de su partido que adherió en la gobernación del Valle a otra militante del partido de la U es un corrupto, cosa que me parece a mí pues muy curioso que al interior del Congreso le sirvan los votos del partido de la U, pero por fuera estén diciendo que es un partido corrupto. Entonces aquí lo que sí me parece es que no sé a qué está jugando el gobierno nacional. Yo no veo un diálogo frontal con la ciudadanía, yo no veo cuáles son los acuerdos que se estén haciendo. El día que se votó la ponencia, pues lo votamos negativo el Partido Centro Democrático, el Partido Cambio Radical y algunos conservadores que se mantuvieron en el recinto porque la mayoría se habían salido. Ellos pues decían que tenían una reunión, entonces pues se tuvieron que salir de la votación del informe de ponencia. Entonces no sabemos a qué está jugando el gobierno nacional. A mí lo que sí me parece muy importante es que se den las garantías de poder lograr dejar nuestras constancias, nuestros puntos de vista, lo hemos venido reiterando sobre que para nosotros esta reforma a la salud tiene muchos artículos que son de ley estatutaria y que no deberían estar aquí en una ley ordinaria y que está viciado en su trámite desde la Comisión Séptima, cosa pues que no se ha hecho pues mayor alcance al interior de los ponentes porque pues ellos siguen diciendo que no, que esto no modifica la estructura del sistema y que pues va como una ley ordinaria. Entonces pues aquí claro, esa discusión que usted dice, representante, es la que han tenido pues también en muchas columnas pues y en muchos medios de comunicación se ha debatido, pero hay algo sobre lo que nos ha venido diciendo la representante Alfonso que me parece interesante, y es que los primeros argumentos que ella nos dio diciendo que ella había ido a todas las audiencias públicas y etcétera, da la impresión de que usted, representante Alfonso, cree que sus compañeras no están bien preparadas para el debate. ¿A usted le parece que hay una diferencia en preparación y que usted está mejor preparada y sus compañeras no tienen suficiente conocimiento para adelantar el debate?
Está poniendo usted palabras en mi boca que no he dicho, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo y defendiendo es que yo tengo la legitimidad para estar ahí, que he sido una persona rigurosa, que he sido una persona estudiosa de la reforma, y yo creo que nadie puede poner en duda eso, porque la calidad de mis argumentos está sustentada además en sendos equipos técnicos del sector salud, abogados constitucionalistas, asociaciones de usuarios y de pacientes, que incluso participaron y los fui conociendo y contactando en el marco de la discusión, que ha sido muy amplia, muy profunda. Sí se conocen las proposiciones que se han hecho, siempre las publica la Comisión Séptima, en este caso las está publicando, por supuesto, la mesa directiva de la Cámara. Hay una plataforma donde se pueden consultar. El partido de la U en su momento, cuando estábamos elaborando la ponencia, el debate para segunda ponencia, presentó al país, porque las hizo públicas, 135 proposiciones. Yo de ninguna manera creo que la doctora Carolina o cualquiera de las personas que están en la comisión no tengan la calidad, los argumentos, no, todo lo contrario. Yo creo que somos congresistas elegidos con un poder delegatario del pueblo colombiano para representarles, y asimismo nosotros nos preparamos cada uno con equipos técnicos que nos respaldan, nos ayudan, nuestras unidades técnico-legislativas, para dar los debates que tenemos que dar en el marco de las comisiones en las que estamos y en el marco de los proyectos que nos asignan. Así que de ninguna manera he dicho que no tienen ni los argumentos ni las calidades para estar ahí. Me pones palabras que no he dicho. Sí, representante Marta Alfonso, ayúdenos a entender cómo es la mecánica y cómo funciona esa subcomisión, pues para discutir las cosas importantes de la reforma. Y por ejemplo, vayamos al tema que es la espina de esta reforma y la madre de las divisiones, que es lo de la CPS. Entonces digamos que ustedes 23 se sientan, y si uno hace escala, una simulación de votación, pues yo creo que eliminar las CPS ganaría versus no, viendo los nombres. Pero entonces, ¿cómo funciona? Se sientan un día y alguien dice, bueno, a las EPS hay que quitarles el rol de intermediación, y los 23 votan, y como voten, eso saldrá para la ponencia en plenaria. ¿Es así o cómo funciona? No, nuestra metodología de trabajo tendrá que ser concertada y definida en la primera reunión de esa comisión esta tarde. Por eso, pues no podemos decir, ni la doctora Carolina ni yo, cómo va a ser, porque tiene que ser producto de un ejercicio concertado, y para eso se ha convocado una reunión hoy a las 3 de la tarde. Pero generalmente funcionan por mayoría simple, yo me imagino, por lo general. Depende. No, pues la comisión tiene, digamos, la potestad de definir su propio mecanismo de trabajo, su propia metodología. Pero es lo que suele pasar, Sebastián, en el Congreso. Lo cierto es que una comisión accidental no puede reemplazar ni la plenaria ni la comisión constitucional. Entonces no es que ahí se vayan a tomar decisiones que suplanten la plenaria, y mucho menos cambiar el texto que ya está publicado, que tiene un principio de publicidad y cumplió todo el trámite legislativo de segunda ponencia. Lo que tendremos que hacer al interior de esa comisión, que es para lo que se crean, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, no suplantan de ninguna manera las comisiones constitucionales y menos aún la plenaria. Lo que tendrá que hacer esa comisión es definir precisamente cómo procede el debate. Pues esta discusión que ustedes están oyendo, como yo lo decía, es muy importante por cuenta de que de allí va a salir, de esa comisión accidental, entre otras cosas, pues un texto, o eso es lo que se quiere, concertado, de reforma a la salud, que es la que se busca aprobar en el Congreso de la República. Esto está en la Cámara de Representantes, y en la Cámara de Representantes claramente hay una coalición de gobierno mucho más sólida de la que hay en Senado, pero vamos a ver qué pasa en el Legislativo entonces con esta reforma que, como les decía, muchos sectores o casi todos coinciden en que se necesita una reforma a la salud, se necesita. La pregunta es cómo se va a dar esa reforma a la salud, y eso es lo que están discutiendo precisamente las congresistas. Por eso a las 2, a la representante Marta Alfonso de la Alianza Verde. Mil gracias, representante, por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros aquí en Blue Radio. A ustedes mil gracias por el interés en este debate nacional que es de país. Muchas gracias. Y también a la representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, por haber aceptado esta invitación. Feliz tarde, representante. Gracias, María Camila, y para mí sí es muy importante decirle a los colombianos que toca tener los ojos muy fijados en cómo va a ser esa subcomisión, cuál es el resultado, cuál es el informe y cómo actúan cada uno de los partidos en esta reforma especialmente. 12 del día, 40.